Culiquitacatín, culiquitacatá, culiquitacatín, culiquitacatá. Sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiquitacatiqui, sabalacatiqui. ¡Ey! Estamos en tiempo de Navidad, hay que protegerse, pero también estamos en tiempo de que hay que servirle al que está sirviéndote a ti. Tienes que ayudar al que está viendo, por eso te voy a dar el consejo de Navidad, al que está viendo, hay que ayudar. Ho, 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 this is Santa Claus. Ho, 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 this is Santa Claus. ¡Feliz Navidad para todos los que están viendo la página de Tío Feliz! ¿Le gustó mi voz de Santa Claus? Esa es mi voz de Santa Claus. Cuando yo estoy bebiendo, hago la voz de Santa Claus. Pero por lo pronto, quiero decirle a los que están bebiendo y a los que beben que hay que ayudar al que está afuera. Hay que estar viendo en Navidad. Va a ser un poco incómodo, porque ustedes saben que hoy día la Navidad ha traído una vaina diferente, que es la cuarentena. Hay que tener los protocolos de seguridad, pero no se puede olvidar del que está viendo al lado suyo. El que está viendo, tiene usted que hacer lo siguiente. Óyeme bien, mi hermano, estamos en tiempo de Navidad y estamos en tiempo de cuarentena. Pero te voy a dar un consejo. Como tú eres el que está pagando, cómprate un litro grande para ti y uno para el que está viendo. Porque el que está viendo también necesita su Navidad. Y estamos en tiempo de Navidad y estamos en pandemia. Un litro grande para ti y una chatica para el que está bebiendo. Él lo va a coger suave porque al final es lo que está lambiendo y se necesita que todo el mundo sea solidario ahora en Navidad con el que está lambiendo. ¡Uy, mamita, qué rica la bebida! ¡Uy! Sea coherente, dese su romo grande, pero dele su chatica al que está viendo que él la va a administrar. Porque yo sé que no se puede ahora mismo todo el mundo pegado de la misma botella. Entonces, una grande para usted y una chatica pequeña para el que está viendo. Ese es un consejo de Navidad de José Romero. El segundo consejo que le voy a dar, óigame bien, si el que está viendo está afuera, ¿verdad? Y usted está dentro de un lugar y usted sabe que está allá afuera y usted no se le quiere pegar, consígase un palo con una joiqueta. Usted mete su chata ahí o su vaso, el palo grande de 2 metros, que usted hace así y se lo seca por una ventana. Como está afuera, él lo jala, se lo va a destapar. Y usted contribuyó con el que está viendo en Navidad. ¡Ey! Muy inteligente. Otro consejo que le voy a dar, tercer consejo de que está viendo en Navidad. Óyeme bien, ahora que estamos en Navidad, se está usando que con la pandemia todo el mundo saluda con el codo. Tú tienes que tener un lambón, porque eso también, el codo tuyo, es el que se usa para darle fuetazo a la botella y destapar. Entonces, que se arriesgue el lambón, que le dé un fuetazo, que ahí no le importa el codo, ahí lo que le importa es beber. Entonces, para el que está pagando no se dé un golpe y se lastime y no pueda comprar bebida, porque él no se la va a beber, porque está tomándose unos medicamentos, mejor que le dé su fuetazo el lambón. Porque el que está viendo no necesita codo, pero sí necesita bebida. ¡Uy, mamita, qué rica la bebida! Otro consejo. El que está pagando necesita que su chiste se lo celebre. Entonces, si usted está pagando y usted está afuera, ¿verdad? Y es lejos de usted, porque no puede estar cerca. El que está viendo no puede estar cerca ahora, porque uno no sabe, ¿verdad? Pues entonces el que está afuera tiene que escuchar el chiste. Entonces usted lo que tiene que hacer es, cuando usted termine de decir, reírse usted adelante, porque así el que está viendo sabe que ya usted terminó el chiste y dice, ¡Ay, qué bueno, jefe! ¡El jefe también! ¡Hizo un chiste bueno! ¡Qué bueno el jefe! ¡Jefe, pásame la botella, tíремela! Usted se la tira, él la para y ahí mismo rumbe a beber. Porque el que está viendo necesita su Navidad. Óigame bien, entonces otro consejo que le quiero dar, si usted, oiga, la comida, ahora mismo la comida no es necesaria. No hay necesidad de tanta comida. Puede omitirse la ensalada. Hay cosas, me le voy a decir platos que no son necesarios en Navidad para el que está viendo. En la Navidad, la comida no es tan necesaria, porque el que está bebiendo no necesita ensalada, así que no ponga ensalada, ni ponga el arroz ese que le dicen arroz navideño. ¿Por qué? Porque el arroz navideño consta de la misma manzana que usted tiene al lado, de la misma pera, de la misma uva, y le echan toda esa vaina ahí adentro de un arroz. ¿Para qué uno necesita eso si el arroz ya está ahí? Entonces no le ponga ensalada y también manzana y vaina a un arroz, porque al final, ¿para qué sirve eso? Usted se ahorra lo del arroz y se ahorra lo de la ensalada. Entonces, en vez de eso, le pone
más romo el que está lambiendo. El que está lambiendo merece que le den sus romos. Otra cosa que le quiero decir. Óyeme bien, amigos míos. Estamos en tiempo de Navidad, pero estamos también en tiempo de protegernos. No te montes en un motor, no te montes si tú estás viendo. Y si vas a coger una bola que sea atrás, no tú manejando. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué lo quieres hacer? Estamos en tiempo de pandemia, hay que cuidarse. Bébete tu romo y no salgas en motor. Total, ¿para dónde tú vas? Si tú lo que tienes malito, quédate en tu casa y vete a hacer tu diligencia para tu romo. Deja que maneje esté sano. El que no está sano, que no se monte motor. Bueno, bye, patroncito, nos vemos otro día. Si no me lleva una gente, no me monto. Ay. Estamos en Navidad. Oye, bien, como estamos en Navidad, tú tienes que tener cuidado con lo que estás bebiendo. Por eso no pueden estar metiendo la mano todo el mundo a la cubeta de hielo, ni que echarse hielo. No. Al que está bebiendo se le da ron puro y en un vaso grande, para que dure mucho para volver a pedir. Entonces, que está bebiendo su vaso lleno de romo y le dice, toma, sin hielo, para que él vaya rápido y el romo no le meta la mano a la cubeta con hielo, ni le ponga la mano a los demás, que hay que meturar. Sin meturación, hay que beber romo puros, el que está viendo, para que no meta la mano en la cubeta de hielo, porque estamos en tiempo de cuidarnos de las pandemias. Uy, mamita, qué rica la bebida. Oye, mi hermano, estamos en tiempo de Navidad, tienes que tener cuidado, porque tú es que estás echando para robar, estás echando. Pone candado a tu casa, que nadie se te meta. Oye, porque la Navidad hay que cuidarse, dale su chata al que está viendo para que no se te meta a robar tu casa, porque el que está bebiendo no tiene ganas de robar. Así que ya tú sabes, consejo de Navidad, ahora es Navidad. Gracias, gente, gracias, Instagram, gracias a, ¿cómo se llama? El canal del tío Félix. Ahí, en el canal del tío Félix, gracias a todos. Y lo voy a ver. Uy,